La clase de hoy día es bastante interesante, pero sí abarca bastantes temas, ¿no? Abarca una parte en la que hablaremos de principios de derecho ambiental, sobre todo los principales. Hablaremos también sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, también sobre qué es la información pública, que es súper importante, y sobre lo que es la Política Nacional del Ambiente. Entonces, empezamos por el primer bloque, que es hablar de principios. Para hablar de principios, se entiende que los principios están buscando tutelar un bien jurídico. Sabemos que el bien jurídico que tutela es el ambiente, ¿no? Y entendemos de la definición de ambiente, probablemente en el marco del diplomado que es ambiental, lo hemos repasado varias veces, y por ambiente vamos a entender este conjunto de elementos, ¿no? Naturales, sociales y culturales, porque también nosotros como personas nos insertamos en el ambiente, somos parte del ambiente, que están en un lugar y en un tiempo determinado y que influyen en conjunto con sus interacciones, digamos, en cómo se considera pues, este ecosistema, ¿no? Entonces, de acuerdo también al PUNUMA, se entiende por ambiente a los factores físicos, sociales del entorno de los seres humanos y que incluyen esos elementos que vemos día a día, como la tierra, el agua, el clima, la energía, ¿no? Los diversos aspectos biológicos, como animales, plantas, y también la parte humana, que es el tema del aspecto cultural, histórico y digamos, de nuestra convivencia. Respecto al ambiente, nuestra constitución, nuestro marco normativo se centra en una posición bastante, sabemos, antropocéntrica, ¿no? El ambiente está al servicio de nosotros. De hecho, todo lo que nos rodea está al servicio de nosotros y se entiende que salimos a la naturaleza para satisfacer necesidades de diferente tipo, sean, por ejemplo, culturales, sea de ropa, sea de alimentos. Entonces, incluso conforme va avanzando, digamos, la humanidad se sigue desarrollando, continúa el progreso, las necesidades y aquello que buscamos en el ambiente se vuelve también, por así decirlo, más sofisticado, ¿no? Pero el ambiente también se entiende como un recurso que de alguna manera va a estar limitado o sujeto a un concepto quizás de escasez. Entonces tratamos de conservarlo y protegerlo para considerar que somos buenos gestores de todo aquello que nos rodea de cara a nosotros y también a las generaciones que nos van a seguir, ¿no? Entonces, los principios que vamos a estudiar un poco están orientados a eso, ¿no? Hacer una adecuada gestión del ambiente y sus componentes pensando en nosotros y en los que nos van a seguir. Sabemos todos que bajo esta concepción de que el ambiente es un medio para mi fin, que soy yo como ser humano y mi desarrollo, sabemos que tenemos todos un derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y respecto de este derecho que está contenido en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú del 93, se ha pronunciado el tribunal, ¿no? El Tribunal Constitucional y nos ha dicho el TC, en resumen, de que el ambiente tiene, ese derecho al ambiente sano y equilibrado tiene dos dimensiones, ¿no? La dimensión de gozar del ambiente sano y equilibrado y también el derecho a que el ambiente se preserve. Respecto al contenido de la primera dimensión, que es gozar del ambiente equilibrado, se entiende que buscamos tener un entorno adecuado, saludable, que nos genere bienestar y que permita nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, un ambiente contaminado, un ambiente ya dañado, es un ambiente que definitivamente nos va a dar problemas de salud, por ejemplo, algún tipo de afección, y de hecho ya esa incidencia en mi esfera va a afectar la posibilidad de mi desarrollo, ¿no? De otro lado, la dimensión que se refiere a este derecho a que el ambiente se preserve implica como que dos cargas, una para la administración y una para el particular. Para la administración implica que el Estado tiene que garantizar que este ambiente se mantenga en condiciones óptimas para mi desarrollo. Y esto lo puede hacer a través de diversas formas, desde regulando aspectos específicos de la actuación de los particulares, como también incluso fiscalizando. Y por parte de los particulares, ¿qué quiere decir? Que mientras desarrollan sus actividades y buscan este desarrollo y, digamos, crecimiento económico que es propio del interés de un particular, lo que también debe buscar es no dañar al ambiente más allá de lo que se consideran los límites tolerables, ¿no? Porque de por sí no es posible concebir una actividad que no genere ningún daño o que lleguemos al daño cero.
sino que estamos en una sociedad donde la actividad misma representa un riesgo y muchas veces un daño, pero tiene que ser manejado siempre a niveles tolerables. Entonces, esa doble dimensión de este derecho implica las tareas que les estoy comentando, ¿no? Y en la medida que lo que se quiere garantizar siempre es mi bienestar como persona y mi posibilidad de desarrollo, ¿no? Respecto a los principios, un segundo, respecto a los principios, el primero que vamos a ver, que es altamente conocido, es el principio de prevención, que de hecho es uno de los principales, porque también nos ha dicho ya anteriormente el TC que siempre en materia ambiental es mejor prevenir que realmente, que realmente reparar en la medida de que no siempre se puede lograr pues, esta reparación de componentes ambientales, ¿no? Y me acuerdo que hace unas clases hablábamos de recursos naturales renovables y yo les decía de que se pueden renovar siempre y cuando no se afecte pues la capacidad del ecosistema de depurarse o limpiarse, ¿no? Entonces, el principio de prevención nos dice que la gestión ambiental, es decir, el control que se hace ambientalmente, tiene como objetivo prioritario siempre prevenir, vigilar y evitar la degradación. Y cuando sea posible, elimino las causas o adopto alguna medida quizás de mitigación, es decir, manejo el tema del daño que voy a generar o lo bajo a niveles tolerables. Este principio de por sí implica cierta certeza respecto del impacto. Yo prevengo en la medida que tengo esa seguridad de que aquello que va a generar hacia el ambiente sí va a generar un daño, ¿no? Hay cierto conocimiento técnico, científico probado. Entonces, este principio se manifiesta principalmente en la normativa que vincula sobre todo el sello. Por ejemplo, porque a través del SEI hacemos una evaluación previa de los impactos de una actividad económica antes de que esta actividad se lleve a cabo, ¿no? Entonces, aplicamos principalmente el principio de prevención y de hecho, dentro de lo que es pues, las medidas que yo puedo adoptar en el marco o proponer en el marco de mi instrumento, siguiendo esta jerarquía de mitigación, la primera acción que voy a adoptar siempre o preferir va a ser la de prevención, ¿no? Y si no se puede, la de mitigación. Eh, Frente al principio de prevención, encontramos un principio que a veces se confunde bastante, que es el principio precautorio, ¿no? Que nos habla de aquellas acciones que se van a adoptar, por ejemplo, cuando no tenemos esta certeza de un daño grave o irreversible, pero sí como que una preocupación de que eso se pueda dar. La principal diferencia entre, como les decía, prevención y precautorio va a ser que en la prevención yo sí tengo conocimiento, en base a la experiencia, conocimiento técnico, de que tal acción va a generar un resultado negativo. En cambio, en el principio precautorio, yo tengo más que todo la preocupación, pero me falta información y evidencia de que esta acción puede generar este daño. Entonces, es propio que conforme se desarrollen las sociedades y haya nuevas, industrias tecnológicas, no tengamos certeza absoluta respecto de cómo una acción impacta en el ambiente, ¿no? Hay una incertidumbre y esa incertidumbre, válidamente, esa preocupación válida que tienen las personas sobre cómo se impacta en su entorno, hace que se pueda adoptar este principio. Ahora, no es cualquier incertidumbre, sino que se entiende siempre que va a ser una incertidumbre en base a algún tipo de indicio razonable de riesgo, ¿no? Hasta cierto punto puede no haber certeza, pero sí cierta información que sustente esta preocupación. O sea, no es algo como que yo me imagino, sino que de alguna manera sí hay cierta evidencia o cierta correlación, aunque sea precaria o vaga, respecto del impacto y la actividad. Y el mejor caso pueden ser el tema de los OBM, que la preocupación es que una vez que llegan al país, pues lleguen pues, a invadir y tergiversar y generar la pérdida pues, de cultivos propios de la zona, ¿no? Algo muy parecido pasaba con el tema, si lo recuerdan, de las antenas en el caso de telefonía y también Internet, que había una preocupación de que su instalación esté generando algún tipo de cáncer. Entonces, en estos casos, el precio precautorio, como les digo, prefiere también de alguna manera resguardar bienes jurídicos antes de exponerlos, sobre todo cuando hay pues, una posibilidad de afectación, ¿no? Otro principio muy importante en derecho ambiental es el denominado principio de contaminador pagador, que que ha recogido de esa normativa ambiental, la Ley General del Ambiente,
a través de dos principios, porque es un principio con dos caras, por así decirlo. Por una parte se refiere a la posibilidad de internalizar costos y por otra parte se está refiriendo a asumir los costos del impacto que he generado, ¿no? Una especie de resarcimiento. En el caso del principio de internalizar costos, lo que nos dice la Ley General del Ambiente es que aquí buscamos que el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, reparación o compensación sean asumidas por el titular. Entonces, lo que buscamos es una inversión, porque se refiere a una inversión durante la producción o el desarrollo de una actividad a través de estas medidas que lo que van a evitar es daños ambientales, ¿no? O reducir los riesgos a niveles tolerables. Entonces se dice que a través de principio, de internalizar costos, se incorpora en la estructura de costos de la actividad aquello que yo requiero invertir en mi actividad para poder producir con menos riesgos, ¿no? Con la finalidad, como les dije, de no generar daño ambiental. Entonces, se entiende que aquel que, digamos, está generando la actividad es el que debe asumirlo. Eso también tiene una vinculación con este concepto, pues, de justicia ambiental, ¿no? Que implica esta distribución adecuada de las cargas y obligaciones propias del desarrollo de una actividad entre todos los miembros de la sociedad. O sea, aquel que de alguna manera está lucrando con una actividad también tiene la responsabilidad de controlar los impactos negativos de esa actividad a través de la inversión que haga en maquinaria adecuada y en una producción probablemente más limpia, ¿no? Entonces, el principio de integración de costos es un principio súper importante para llevar a cabo una actividad. También está presente en el marco de la certificación, en la medida de que implica pues el poder hacer las propuestas ideales a nivel de la operación para que esta actividad, una vez que se ejecute, contamine, por así decirlo, menos o baje los niveles de contaminación, ¿no? Pero muchas veces se deja de lado, porque cuando hablamos del principio contaminador-pagador, nos centramos más en la siguiente vertiente o digamos o la siguiente dimensión que se refiere al principio mismo de la responsabilidad ambiental y lo que implica pues asumir el costo de aquello que ya has dañado, ¿no? Entonces, de acuerdo al principio de responsabilidad ambiental, lo que nos dice la Ley General del Ambiente es que el causante de la degradación del ambiente o sus componentes es el que va a adoptar las medidas inexcusablemente para restaurarlo, rehabilitarlo o repararlo y cuando no sea posible va a tener que compensarlo en términos ambientales. Entonces, en este caso estamos ya ante un daño que se ha generado y lo que tenemos que hacer es cubrir los costos de la restauración o la compensación. Entonces, en base a este principio es que también sustentamos los regímenes de, por ejemplo, delitos ambientales, responsabilidad administrativa o incluso responsabilidad por daños ambientales y de ser el caso responsabilidad por daño ambiental en el tema en el aspecto de influjo ambiental, ¿no? Eh, entonces, si de alguna manera tratamos de establecer alguna diferencia entre los principios que puede ser que más se confundan, entendemos que el de prevención se aplica en el marco del SEIA, se refiere a evitar el impacto. El de internalizar costos se refiere que los costos de evitar el impacto van a ser traducidos mediante, mediante las medidas que yo voy a adoptar dentro del proceso productivo. Y cuando hablamos ya de una responsabilidad ambiental, nos referimos a los costos de tratar de restaurar o rehabilitar aquello que ya hemos dañado, ¿no? Se podría entender que son las diferencias más claras entre estos tres principios que suelen ser los que más se confunden, ¿no? Sí. Pero también hay otros principios muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el principio de sostenibilidad, que también reconoce la Ley General del Ambiente y que tiene que ver con este concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Este concepto en el cual llegamos a un estadio de desarrollo en el cual nos importa tanto el crecimiento económico como el bienestar o la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo la protección ambiental y la buena gestión de los recursos. De acuerdo a la Ley General del Ambiente, la gestión del ambiente y de sus componentes lo que implica es una integración de esos tres elementos, el aspecto social, el aspecto ambiental y el aspecto económico, como les dije, pensando en lo que requiere actualmente la generación que está aquí, como las generaciones futuras, ¿no? Porque se entiende que también tiene que ver aquí estos conceptos de lo que es justicia incluso
intergeneracional, ¿no? Nos preocupa también cómo impactamos a futuro, cómo, por ejemplo, la manera en la que la sociedad actual produce va a impactar quizás en la calidad de vida de los hijos o incluso nietos o sobrinos o bisnietos que podamos tener a futuro. Entonces, el principio de sostenibilidad vinculado, como les dije, al tema de desarrollo sostenible, es una preocupación que en los últimos años ha ido creciendo. Y lo que nos dice es que muchas veces el crecimiento económico ha estado primero antes que la protección ambiental y la calidad de vida de las personas. Y se puede ver sobre todo en aquellas zonas o en aquellos países donde hay grandes desigualdades. Tenemos urbes muy desarrolladas, donde digamos hay mayor cuidado ambiental y de hecho el aparato del Estado se centra en ellas, mientras que en otras partes, que son aquellas que están sufriendo pues la degradación ambiental, la calidad de vida de las personas es pues muy pobre y de hecho también, y claramente está afectado por la calidad ambiental. Entonces, vemos que cuando no se integran ambos los tres aspectos que he mencionado, hay temas de desbalance, ¿no? Que finalmente perjudican a un grupo más que al otro. En base también a este principio, como les dije, lo que buscamos es asegurar que los recursos y también los servicios ecosistémicos que nos presta el ambiente se mantengan en el tiempo y estén disponibles tanto para nosotros como para las siguientes generaciones. Otro principio también importante que tiene que ver con una parte muy específica de la clase al final va a estar vinculado con este derecho que tenemos a la participación ciudadana, ¿no? O el principio de participación ciudadana, que lo que implica es que como el ambiente se entiende que es un derecho de todos, se entiende que es un derecho difuso y es un interés también de todos su protección, todos deberíamos ser parte de la toma de decisiones respecto del ambiente. Y para eso vamos a requerir siempre contar con la información adecuada, porque no puedo tomar una decisión adecuada si es que me falta información. Entonces, la Ley General del Ambiente nos dice que toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos y toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de políticas y medidas relevantes al ambiente y a sus componentes. Entonces, se entiende que la participación ciudadana se realiza de buena fe, siguiendo los principios de transparencia y veracidad y siempre privilegiando el bienestar en general de la población. Entonces, aquí queremos que las personas sean parte de estas decisiones respecto de la calidad de su ambiente. Y de hecho, el principio de participación ciudadana, más específico en la parte en la que hablamos del acceso a la información pública, es uno de los aspectos más controversiales y criticados de nuestro país. Vamos a ver más adelante, y así incluso en materia de crítica, tanto por la OSD como también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Loroya, ¿no? Y como les digo, una parte importante del principio, de hecho, que se entiende que es un elemento clave aquí, es el acceso a la información, a la información pública, sobre todo en materia ambiental, en la medida de que, como les dije, el ambiente condiciona nuestra vida, ¿no? Eh, Entonces, respecto de esto, que entiendo que ya seguramente lo han visto varias veces, siempre es bueno recordar algunas cosas, podemos hablar ya del Sistema Nacional de Gestión Ambiental o el SNGA, ¿no? Que es ese sistema general, funcional, que va a englobar los diferentes temas ambientales que hay en nuestro país. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está muy vinculado al concepto de institucionalidad ambiental, ¿no? Que se entiende por esta palabra el conjunto de reglas, ¿no? En el que interactúan las personas. No se entiende solamente que me refiero al conjunto de entidades, sino que me refiero al conjunto de entidades, sus competencias y las normas y la normativa que los regula. Y tenemos un concepto que nos da Iván La Negra y nos dice, por ejemplo, que institucionalidad ambiental es entendida como el conjunto de organizaciones estatales e instrumentos de política pública, que puedo referirme aquí a la regulación como estrategia, como por ejemplo planes, que tienen por objetivo central la atención de los problemas derivados del deterioro de la calidad del ambiente, del que depende la sociedad. Entonces, cuando hablamos en nuestro país de lo que implica institucionalidad ambiental, podemos decir que se ha ido construyendo en los últimos años en base a la creación de diferentes entidades e instancias y normativa que se ha ido dando, ¿no? Aquí, muy brevemente, podemos considerar, y se considera de hecho así,
que las bases de esta institucionalidad ambiental se dan en el año 90 con el Código del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, ¿no? Que por primera vez nos habla, por ejemplo, de figuras como Leia o como el PAM y también de la certificación en sí, ¿no? Posteriormente tenemos la creación del Consejo Nacional del Ambiente en el CONAN en el año 94. En el año 97 tenemos que se da la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales y también se crea el SINAMPE y se da la Ley de Creación de ANP, ¿no? Áreas Naturales Protegidas. Después, en el año 2001 tenemos la Ley de Creación del SEIA, que es el Sistema para la Certificación Ambiental, ¿no? De Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos también una norma importante, que es la Ley de Bases de Descentralización, que comienza a otorgarles tareas tanto a los gobiernos regionales como locales. Tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que un poco especifican estas tareas. Tenemos en el año 2004 la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tenemos también la creación del CINIA. En el año 2005 se da nuestra ley marco, que se entiende que está reemplazando el Código del Medio Ambiente, Recursos Naturales, que es la Ley General del Ambiente. Luego, en el año 2008 tenemos, por ejemplo, el Decreto Legislativo 1013, que crea entidades importantes como el MINAM, como el OEFA, como el CERNAM. Y también tenemos en el año 2009 que la ley del CINEFA. También tenemos en ese mismo año la primera Política Nacional del Ambiente, que luego va a ser actualizada, que vamos a ver a continuación en unas cuantas láminas. Tenemos también, por ejemplo, la Ley Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Luego, en el año 2012 se crea el SENACE. En el año 2014 tenemos la ley de la ley MEDESE. Y también en el año 2015 tenemos esta ley de promoción de inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible, que nos da la certificación ambiental global. Y en el año 2021 vamos a tener la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Que va a reemplazar aquella que se dio en el año 2009. O sea, todo este recorrido normativo sirve un poco para poder contextualizar de cómo a lo largo de los últimos años se ha ido creando las bases de lo que actualmente es institucionalidad ambiental en nuestro país, ¿no? Eh, Dentro de lo que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que de alguna manera va a tocar como un sistema marco todos estos sistemas, todas esas, y va a coordinar pues, entidades públicas creadas a partir de ese desarrollo normativo, tenemos que resaltar siempre la presencia del MINAM, ¿no? El MINAM es el ente rector del SNGA, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y se entiende que es un ministerio relativamente joven, se creó en el año 2008, bueno, joven en comparación con otros, ¿no? Y se entiende pues que es el ente rector del sector ambiente, ¿no? Respecto a las funciones del MINAM, entre las principales, porque tiene asignadas varias, específicas y generales, tenemos que el MINAM va a dirigir la política nacional del ambiente, que aplica a todos los niveles de gobierno, ¿no? Aparte que también dirige el SNGA y también se entiende que es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y como les dije también es el ente rector del SEIA. La vinculación que va a existir entre estos sistemas es en realidad muy simple explicarlo. El SEIA, como sistema funcional de evaluación de impacto ambiental, es un sistema que está respondiendo al SNGA, ¿no? Porque el SNGA es el encargado de coordinar con todos los sistemas funcionales en materia ambiental, que, por ejemplo, como por ejemplo el CINEFA, el SEIA, el SINAMPE, ¿no? Y lo que busca asegurar a su vez el SNGA como sistema es el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente, aquella política que está vinculando y que da tareas a todos los niveles de gobierno. Entre las funciones que tiene el MINAM como ente rector del sistema ambiental, tenemos su función rectora y su función técnico-normativa. Respecto a su función rectora, se entiende que el MINAM es el que formula, planifica, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa esta política nacional del ambiente y coordina su cumplimiento con los niveles de gobierno que mencioné y también al mismo tiempo como ente rector del sector ambiente, el MINAM tiene la tarea de capacitar o brindar apoyo y asistencia técnica a, por ejemplo, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Para que sepan gestionar adecuadamente las tareas en materia ambiental que se les han otorgado, ¿no? Y al mismo tiempo, como autoridad técnico-normativa, el MINAM pues, va a emitir toda la normativa en materia ambiental, muchas veces
de alguna manera sustentada o concordada previamente con los sectores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de eso son los LMPs para diferentes sectores y también, por ejemplo, los reglamentos de protección ambiental, de todas donde si bien lo emite el sector, cuenta pues siempre con el apoyo técnico y el visto de MINAL, ¿no? Y también MINAL lo que va a hacer es formular los planes, proyectos y programas del sector ambiente. El MINAL, aterrizando un poco las tareas, elabora los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles y para esto sí pide opinión a los sectores respectivos, ¿no? También el MINAL lo que va a hacer es dirigir aparte del SEIA también al CINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, y es el que también va a proponer las políticas y estrategias nacionales para gestionar adecuadamente los recursos y la diversidad biológica. Aparte que en sí su labor está en establecer políticas, criterios, herramientas y procedimientos para ordenar el territorio y también coordinar pues la actuación de las entidades respecto de ello, ¿no? Cuando hablamos de sistema, a mí me gusta hacer esta aclaración entre sistemas funcionales y sistemas administrativos. Los sistemas, ¿por qué? Porque eso va a explicar la vinculación más claro entre, digamos, la Política Nacional del Ambiente con el SNGA, ¿no? Se entiende, y no dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que el sistema funcional es un sistema que siempre está orientado al cumplimiento de una política pública, ¿no? Y que donde participan uno o varias entidades. Mientras que los sistemas administrativos que se crean a nivel de entidades del poder Ejecutivo está vinculado más que todo a asegurar la utilización de los recursos de las entidades del Estado, ¿no? Ambos sistemas tienen entes rectores, pero mientras uno está vinculado a políticas sectoriales o incluso multisectoriales, el otro está vinculado más que todo a la gestión de recursos que pueden ser económicos como humanos. Ejemplos de sistema, por ejemplo, administrativo, el de recursos humanos a nivel de todo el Estado, que está a cargo, por ejemplo, de entes rectores como Servir. Y también podemos hablar de el sistema de contratos del Estado, ¿no? De cómo contratan las entidades públicas a cargo de la OS, si no mal recuerdo ahora, antes era el OCE. Y mientras que hablamos de temas funcionales, podemos hablar del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que tiene por finalidad el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente. Podemos hablar, por ejemplo, del SEIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y el CINEFA como el Sistema Nacional de Gestión y Evaluación Ambiental, ¿no? Entonces, son sistemas diferentes y el objeto de su creación tiene una visión distinta, ¿no? Por eso es que de hecho todo aquello que se haga en el marco de un sistema funcional va a estar orientado siempre a alcanzar las políticas nacionales que establezcan y que pueden ir variando, ¿no? Cuando hablamos del SNGA, se entiende que se constituye sobre la base de instituciones estatales, órganos y oficinas, ministerios, entidades de los tres niveles de gobierno, ¿no? Que tienen competencias ambientales y sobre el tema de los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, y que también puede incluir pues, la participación del sector privado en la sociedad civil. Pero esta concepción de sistema en sí debería también considerarse un poco más amplia en el sentido de que el SNGA, como les dije, no solo implica considerar a las entidades en sí, sino también a todos los principios, normas, programas y estrategias que se puedan establecer como parte del sistema, ¿no? Porque lo principal es asegurar pues, que esta coordinación interna respecto de, el sector ambiente, ¿no? La finalidad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es orientar, integrar, coordinar, supervisar y garantizar la aplicación de las políticas, los planes y programas vinculados a la protección ambiental y a la contribución y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Podemos decir que el SNGA tiene dimensiones sectoriales, dimensiones territoriales y dimensiones funcionales. ¿Por qué? Porque dentro del SNGA vamos a encontrar o sea, es un sistema que es transversal a más de un sector. Y de hecho el aspecto ambiental está presente en casi todos los sectores, de diferente forma, ¿no? Entonces, en la dimensión sectorial del SNGA se reconoce que dentro de la transversalidad del sistema
debería haber una integración que le corresponde, pues, sobre todo garantizar a Minam de los sectores con competencia ambiental. Por ejemplo, antes de que se creara OEF, antes de que se creara SENACE, las tareas de certificación y fiscalización correspondían a todos los ministerios. Entonces había que hacer coordinaciones desde el SNGA para garantizar pues un desarrollo adecuado y coordinado de estas funciones. Entonces, en la dimensión sectorial vamos a encontrar que lo que se busca es la coordinación en sectores económicos como agricultura, vivienda, urbanismo, construcción, por decir algunos, ¿no? Transporte, turismo, salud y defensa, ¿no? Mientras que cuando hablamos de la dimensión territorial, se entiende que estamos hablando del funcionamiento que debería haber o la coordinación que debería haber del SNGA respecto a los tres niveles de gobierno, porque también entendemos que tanto a nivel del gobierno nacional como el gobierno regional, como las autoridades locales, existen competencias ambientales. Entonces, lo que se busca es que todas esas entidades que tienen competencias ambientales lo hagan de la forma adecuada, manteniendo cierta coordinación con el ente rector y el ente rector va guiando un poco su actuación de cara a aquellas finalidades que buscan las políticas sectoriales, pues, políticas ambientales, para que ellos también sean actores que contribuyan a una adecuada gestión ambiental. Cuando hablamos, bueno, un ejemplo de esa dimensión territorial tiene que ver con aquello que se espera que consigan las entidades regionales y locales en materia ambiental. Por ejemplo, sabemos que de acuerdo a la ley de bases de la descentralización, los gobiernos regionales y locales tienen competencias en materia de ordenar el territorio, ¿no? Tienen que generar desarrollo dentro de su zona de influencia, tienen que gestionar los recursos naturales y asegurar la calidad del ambiente y tienen que coordinar y concertar con la población, ¿no? de su respectiva jurisdicción, ¿no? También conocemos que existen competencias exclusivas y competencias compartidas de los gobiernos regionales. Por ejemplo, competencias exclusivas en materia ambiental de los gobiernos regionales tenemos el desarrollar, por ejemplo, circuitos turísticos para convertirse en ejes de desarrollo, tiene que concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para fomentar pues, el desarrollo económico y social y también tienen que promover el uso sostenible de sus recursos, ¿no? A veces también los ministerios son aquellos que van a conceder o van a autorizar cierto tipo de actividades. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de la pequeña minería artesanal, se entiende que son los gobiernos regionales los que van a dar pues ese tipo de certificación para que se puedan llevar a cabo ese tipo de actividades. Si hablamos también de, por ejemplo, agricultura en menor escala, se entiende que también son los gobiernos regionales aquellos que autorizan ese tipo de actividad, ¿no? Pero también tienen competencias compartidas, ¿no? Con el gobierno nacional y aquí tienen que alinear un poco los esfuerzos y también cómo van a llevar todas las tareas. Y me refiero, por ejemplo, a la gestión de los recursos, al mejoramiento de la calidad del ambiente, a la preservación de las naturales protegidas y de las reservas, y también en general a la promoción y gestión de actividades económicas y productivas en diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, aquí si hablamos de que tienen competencias para certificar eh, incluso para poder autorizar cierto tipo de actividades económicas, tienen que guiarse un poco con aquellos lineamientos que está dando el sector, ¿no? El sector principal, el sector a nivel nacional. Y también en el caso de los gobiernos locales tenemos competencias también exclusivas, como por ejemplo aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad, normar la zonificación, el urbanismo y también cómo se acondiciona el territorio y lo que es también la gestión de asentamientos humanos, ¿no? Y que muchas veces también van a impactar en el ambiente, sobre todo el tema de la zonificación, como lo que establezco que son áreas donde se pueden desarrollar actividades. Si yo, por ejemplo, permito el asentamiento de grupos humanos cerca de ecosistemas frágiles, también pues es algo que va a perjudicar al ambiente. Entonces, aquí también yo soy responsable. Un ejemplo, por ejemplo, más claro lo estamos viendo en aquellas zonas donde vemos que cerca de a los cauces de los ríos se asienta población, ¿no? En este caso de aquí, y aquí tiene que coordinar, por ejemplo, tiene que coordinar el gobierno local, probablemente con la otra autoridad que es la encargada de velar por la protección del recurso hídrico,
bienes asociados, como puede ser el ANA. Entonces, en estos casos tiene que haber una adecuada coordinación sin perjuicio de que a uno le corresponde proteger el recurso en sí, o el bien asociado al recurso, y el otro gestionar adecuadamente la zonificación y ver si se permite o no que grupos humanos se sienten en la zona generando contaminación. Y también cuando hablamos de competencias compartidas con el gobierno nacional, tenemos el tema de preservar otra vez las áreas naturales protegidas y sobre todo coordinar la adecuada gestión de los residuos sólidos que pueden afectar tanto a la población, ¿no? En nuestro país, sobre todo en la ciudad de Lima, vemos varias zonas que están pues que se han vuelto como que zonas de acopio de residuos sólidos y de hecho traen pues algún tipo de perjuicio a la salud de las personas, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión funcional del SNGA, como hemos visto, se puede entender como un sistema transversal a varios sectores, transversal también a varios niveles de gobierno, también es transversal a varios sistemas funcionales, ¿no? Que tienen competencias o están regulando materias específicas del sector ambiente. Entonces, en este caso, esta dimensión funcional del SNGA tiene como punto de partida el establecer este vínculo entre los objetivos que busca la Política Nacional del Ambiente y los sistemas funcionales que conforman el SNGA, que como les dije va a estar conformado por 5 sistemas como pueden ver, como pueden ser el SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el SINIA, Sistema Nacional de Información Ambiental, el SEIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el SINEFA, que es el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, y el SNGRH, que me falta una G, sorry, Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Si bien son los sistemas principales los 5 que están vinculados expresamente al SNGA, también es cierto que el SNGA puede coordinar con otros sistemas funcionales que también están de alguna manera muy íntimamente vinculados en materia ambiental, como el tema del SINAFOR, que es el Sistema Nacional de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, ¿no? Que de por sí es un tema en debate porque el SINAFOR no pertenece al SNGA, probablemente porque se creó años después, no casi hasta al final, pero que en verdad si lo vemos a detalle, es un sistema funcional que sí está muy íntimamente vinculado al tema ambiental y que de hecho, creo que mi opinión y la de varios, debería ser parte pues del SNGA, ¿no? No como algo pues aparte, ¿no? Sobre todo porque hablamos de biodiversidad. Respecto a los sistemas funcionales y entes rectores, por ejemplo, en esta imagen quería hacerlo un poco más gráfico. Tenemos el SNG en el centro y vemos que el SNG está conformado por lo que hemos hablado: SINAM, PCI, SINEFA, SINIA, SNGRH, y aparte coordina con el SINAFOR. Ahora, respecto a los sistemas funcionales, como les dije también cuando vimos la ley orgánica la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el sistema, sea funcional o administrativo, siempre va a tener un ente rector. ¿Por qué tiene un ente rector? Lo tiene para poder asegurar la coherencia en la actuación de las entidades públicas que van a ser parte del sistema. Por ejemplo, en el caso del CEIA, primera aclaración, el ente rector del CEIA va a ser el MINAM. Se suele confundir y pensar que en verdad es SENACE, pero no, es MINAM. MINAM es el que a veces cuando hay alguna duda respecto de la certificación ambiental, si una actividad requiere certificación ambiental, o, por ejemplo, quién es la autoridad competente, es aquel que va a dirimir esa competencia dando su opinión final, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el SEIA tenemos varias entidades de los 3 niveles de gobierno que pueden certificar. Por ejemplo, tenemos a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los ministerios, aparte SENACE. Entonces, alguien tiene que coordinar la actuación al interior de ese sistema para que el sistema cumpla con su finalidad. Muy parecido, por ejemplo, en el tema del CINEFA, tenemos varias entidades públicas de los 3 niveles de gobierno que fiscalizan temas ambientales y se entiende que el ente rector de este sistema va a ser el OEF, ¿no? Cuando hablamos del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, se entiende que el ente rector del sistema es el ANA, ¿no? Pero aquí pasa algo curioso, ¿no? Porque en el tema del ANA lo que existe pues es una especie de descentralización y el nivel de dependencias y oficinas que establecen a nivel regional y local. Entonces, pero igual se entiende que coordinan íntimamente con la sede principal, ¿no? Y el ANA se entiende como el ente rector del sistema. En el caso de SINAMPE, también tenemos como ente rector al CERNAM, que se entiende que es aquel que principalmente va a ver pues, que se estén
siguiendo los protocolos para poder hacer actividades dentro de las ANPs y que también se esté de alguna manera protegiendo la intangibilidad de ciertas zonas dependiendo del tipo de ANP, ¿no? Y en el caso del cine, otra vez, conforme vimos también en las funciones, el ente rector va a ser MINAN y MINAN es el encargado de garantizar de que la información ambiental esté pues dispuesta para todos los ciudadanos y en condiciones óptimas y que el acceso sea rápido, fácil y de hecho la información esté sistematizada, ¿no? Y de hecho que esté disponible en primer lugar. Y en el tema, por ejemplo, del SINAFOR, tenemos que el ente rector de este sistema va a ser CERFOR, el cual pues, la entidad encargada de coordinar la actuación de otras entidades, como pueden ser, por ejemplo, los gobiernos regionales, en competencias en temas de biodiversidad o de protección de los recursos, y también entidades a nivel nacional, como por ejemplo Sinforno, que fiscaliza propiamente todo lo que es el aprovechamiento forestal mediante títulos habilitantes. Cuando explico el sistema, a mí siempre me gusta hablar un poco de la finalidad y los retos, para hacerlo distinto quizás a como se ha visto en otras partes. Para no entrar a hablar, hablar de en sí de la ley de cada sistema, porque de hecho cada sistema tiene su ley de creación, lo cual solamente nos podría demorar pues toda la clase hablar solamente de la ley de creación del sistema. Trato de ser un poco más específica y irme a lo principal de cada sistema. Si hablamos del SEIA, sabemos que es un sistema funcional que está pensado sobre todo en identificar, prevenir y corregir de manera anticipada impactos ambientales de actividades que se van a desarrollar en el territorio. Entonces, se entiende que todas las actividades, incluidas también actividades tanto hechas por entidades públicas como privadas, y también incluso las políticas, planes y programas digamos, del Estado en sus tres niveles de gobierno, pueden generar un impacto ambiental. Entonces, lo que busca el SEIA es hacer una evaluación previa de este impacto y adoptar las medidas que correspondan para, para por ejemplo, evitar daños más allá de lo necesario y también para tratar de reducir los daños a niveles tolerables. Entonces, esa es la finalidad del SEIA. ¿Cómo lo hace? A través del procedimiento de certificación ambiental para el caso de lo que es proyectos de inversión público-privada y respecto de la parte ambiental estratégica en el caso de las políticas, planes y programas. En el caso de los proyectos de inversión pública y privada, se entiende que la ley del SEI ha dicho que ningún proyecto puede ser iniciado, autorizado, desarrollado si previamente no cuenta con certificación. Eso quiere decir que todos los proyectos cuentan con certificación, no necesariamente. Se tiene dentro de lo que es la ley, el reglamento de la ley 27446, un listado de inclusión de proyectos sujetos al SEI. ¿Ya? Pero conforme vamos conociendo más y concientizándonos más en temas ambientales, el listado de proyectos, es decir, de actividades que están sujetas a contar con certificación, se va ampliando. Si revisáramos el peruano con regularidad, nos daríamos cuenta de que este listado de proyectos se va modificando al año al menos de 3 a 4 veces, ¿ya? Para incluir nuevas actividades. ¿Qué quiere decir eso? Al menos cómo lo veo yo. Yo lo entiendo como que somos conscientes de los impactos que generan actividades en las que antes no reparábamos tanto. Entonces, ahora sí conscientes del impacto que puede generar a nivel quizás de la calidad del agua, del aire, del ruido, incluso ya ahora hemos llegado al tema no sé, pues el olor. Lo que buscamos es tratar de establecer controles ambientales para que esta actividad se dañe y para que esta actividad se dé y para no perjudicar además el ambiente y este derecho que tienen todos los ciudadanos. A través de la certificación, que en buena cuenta es un procedimiento en el cual ahí se propone un instrumento de gestión ambiental que tiene una predicción de los posibles impactos de mi actividad en un entorno dado previamente estudiado y que sobre la base de ello establezco las medidas de manejo que el titular está obligado a cumplir, ¿no? Ahora, los retos perdón, primero, ¿qué autoridades son competentes dentro del SEIA? Tenemos a MINAN como el ente rector, tenemos, por ejemplo, al SENACE, que nos va a aprobar ellas detallados y semidetallados en sectores como minería, energía, transporte, agricultura, también, por ejemplo, en vivienda, en construcción. Tenemos, por ejemplo, los ministerios que todavía certifican en sectores como pesca, industria, comercio, incluso todavía en energía y minas respecto de algunos instrumentos específicos. Tenemos a los gobiernos regionales que, por ejemplo, certifican en temas de minería informal,
¿no? Y en sectores como pesca, minería o transporte. Y también tenemos a los gobiernos locales en temas específicos de residuos sólidos, sobre todo cuando hablamos de infraestructura en su jurisdicción. Entonces nos damos cuenta. ¿Tiene sentido que haya un ente rector considerando todos los vacíos, dudas, dudas, consultas o en general las actuaciones que hay que coordinar a nivel solamente de un sistema, considerando pues la diversidad de miembros que pueden haber dentro del mismo, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos que tiene el SEIA, ¿no? Sabemos que el SEIA es un documento sobre todo pensado, si bien se dice que los IA se prestan a nivel de factibilidad, se entiende de que todavía estamos en una etapa muy previa en la cual no ha habido una construcción en sí, ¿no? De los componentes y por ende no estamos todavía prediciendo los posibles impactos que se van a generar una vez que los componentes de mi proyecto se instalen dentro del ecosistema. En parte, las críticas que han habido sobre eso es que muchas veces la información de liga es inexacta o falsa, que en la medida que es principalmente presentada por el administrado y luego evaluada en gabinete, hay una necesidad de contrastar aquello que presentan en campo y esto va a generar, sobre todo, que la población no confíe mucho en aquello que se está aprobando a nivel de la certificación, ¿no? Más aún considerando de que muchas veces la población convive con algunos rezagos de actividades que sí no tuvieron controles adecuados, ¿no? El mejor ejemplo son los pasivos. Entonces, en ese sentido, la lógica misma del sistema representa retos que les digo, ¿no? Información inexacta, falta de confianza y a veces como que una necesidad de mayor labor de campo. Aparte de eso, el SEIA, desde el punto de vista, eso se podría decir que es la preocupación de la población. Desde el punto de vista del inversor, el SEIA, por ejemplo, puede tener complejidades también como la demora en los procesos. O sea, el SEIA no ha sido un sistema aceptado con mucha facilidad, ha sido altamente criticado, se le considera muchas veces, para algunas personas que no están acostumbradas a ese tipo de controles, como algo burocrático, cuando en realidad no debería ser visto así, eh, sino como una forma de legitimar la actividad del titular del proyecto, pero muchas veces se ha considerado el CIA como un aspecto burocrático. Esta visión, en mi opinión, tiene que ver mucho con que quienes critican generalmente no están recibiendo los impactos de la actividad, ¿no? Los que estamos en ciudad, difícilmente al costado nuestro, pues va a abrir, por ejemplo, no sé, pues un lote, una mina, ¿no? Un departamento pesquero. Entonces, como que no entendemos quizás la preocupación de la población que sí convive con el impacto más directo y muchas veces el inversor ve el SEIA como un obstáculo en vez de verlo como una oportunidad para, como les digo, legitimar su actividad, ¿no? Garantizando los controles y generando confianza en la población, ¿no? Entonces, se puede considerar que los retos que tiene el sistema son esos. Aparte de que por sí personas que entiendan la labor de campo y puedan hacer una adecuada evaluación, tampoco es que abunden mucho. Entonces ahí podemos hablar de falta de profesionales especializados en el marco del SEIA y que también en la medida que en la certificación participan varias entidades, muchas veces hay una preocupación por la falta de predictibilidad de algunos criterios, ¿no? Recordemos que, como les dije, la certificación como actividad está en manos de varias entidades. También dentro de la certificación contamos con los opinantes, que son aquellas entidades que van a dar una opinión específica en ciertas materias respecto de MIGA, ¿no? Aquí también puede haber un tema de disparidad y falta de predictibilidad y preocupación, pues, muchas veces también del inversor del proyecto. Respecto al CINEFA, como le dije, yo veo sistema, finalidad, retos. La finalidad del CINEFA, sobre todo, es asegurar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Establecidas sí en la certificación ambiental, pero también en la normativa ambiental, ¿no? Lo que quiere el CINEFA es asegurar pues, que se cumpla con todo aquello a lo que el titular se ha comprometido para garantizar otra vez este derecho de la población al ambiente sano y equilibrado. Entonces, también el CINEFA tiene la particularidad de que son varias entidades públicas con competencias ambientales y distintas, ¿no? Por ejemplo, tenemos entidades de nivel nacional, como por ejemplo el ANA, que vela por la calidad del recurso hídrico, tenemos los gobiernos regionales, tenemos también a los ministerios, y cada quien realiza sus funciones de manera distinta. O sea, en realidad no hay criterios incluso
similares para realizar la actividad de supervisión, porque dependiendo del tipo de obligación que yo estoy supervisando, mi estrategia de supervisión cambia. No es igual, por ejemplo, el monitoreo de calidad del agua que hace el ANNA, quizás de la verificación en campo dentro de una unidad que hace, por ejemplo, EFA, ni, por ejemplo, el hecho de estar haciendo el inventario y la protección de recursos dentro de una ANP que hace CERNAM. El rasgo común de esas entidades es que simplemente están verificando el cumplimiento de la normativa ambiental, o sea, que se mantenga dentro de lo que está establecido el orden público, ¿no? Pero también como vemos, debido a que hay esta diversidad de entidades y criterios y formas de supervisar, incluso el mismo régimen general nos habla de definir la fiscalización en sentido amplio como el control, el monitoreo, la supervisión, la fiscalización y diversos términos, algo muy similar a lo que hace el tubo de la ley Pascua, también habla de la fiscalización, nos da cuenta pues de la diversidad de formas en las cuales se puede asegurar el cumplimiento de la normativa. Nos obliga a contar con un ente rector que asegure que todas las entidades vienen cumpliendo con sus funciones, ¿no? Y en este caso, ese ente rector va a ser, como vimos en la lámina anterior, OEFA, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos propios de un sistema como este, con tantas entidades, tantas competencias, todas ellas, como les digo, como un denominador, el asegurar el cumplimiento de la normativa? Va a ser que se van a enfrentar, por ejemplo, muchas veces a vacíos normativos, a superposición de competencias, ¿no? También otra vez, muchas veces a falta de personal especializado, porque eso requiere un tipo de personal altamente capacitado. Cuando hablamos específicamente de la certificación, muchas veces deficiencia de los IGAS, producto de lo que hemos visto, que es la falta de salidas, por ejemplo, a campo, o la inexactitud o falsedad de la información y la imposibilidad de contrastarlo. Y ahora, de manera más reciente, bueno, en los últimos años ha sido así, el incremento de actividades ilegales o informales. Por ejemplo, cuando hablamos de tala ilegal o de minería ilegal, o de minería informal incluso. ¿No? La falta incluso muchas veces de presupuesto y de recursos para poder cumplir tareas, ¿no? También va a limitar las posibilidades de fiscalización, la falta de recursos humanos y presupuestales. Cuando hablamos, a ver, y siempre se rescata, y aquí también quiero rescatar en esta clase, de esta sinergia que hay entre el SEIA y el CINEFA, ¿no? Como vemos que el SEIA es un sistema que de alguna manera tiene limitaciones para hacer esta verificación en campo de aquello que me presentan y aquella predicción que yo hago, pues en términos simples, ¿no? No son abogados. En términos simples, los impactos de mi actividad, generalmente aquello en el que el SEIA falla, el CINEFA va a tratar de corregirlo luego, porque con el SEIA yo certifico, pero con el CINEFA salgo a campo, por así decirlo, a verificar aquello a lo que me he comprometido. Entonces, se habla de una interrelación, esta retroalimentación que existe entre SEIA y CINEFA, y podemos decir que mediante esta interrelación se corrigen impactos no previstos, se genera información relevante para conocer la calidad de los componentes ambientales, y muchas veces también va a haber retos respecto del cumplimiento de compromisos ambientales, ¿no? Muchas veces vamos a darnos cuenta que aquello de lo que se comprometió el titular en la práctica pues no es viable, también es una oportunidad de mejora para el SEIA, ¿no? Otro sistema dentro del marco del SNGA también es el SINANFE, que lo que busca es generalmente proteger esos espacios ricos en biodiversidad que se conoce como áreas naturales protegidas, y se entiende que aquí lo que buscamos es la conservación de ecosistemas que tienen pues gran cantidad de flora y de fauna, y que están disponibles tanto para, disculpa, alguien levantó la mano, para las generaciones futuras, ¿no? Ryder, No, alguien levantó la mano, pero no sé si podemos esperar al final para no... sí, doctora, omita, no hay problema. Ah, ya, gracias. ¿No? Como les dije, en el SINAMPE lo que se busca es generalmente la conservación de la vasta de biodiversidad de nuestro país, y se da sobre todo con la protección de las ANP, que son los espacios terrestres o marinos donde hay riqueza en biodiversidad, tanto de flora y de fauna, incluso propia de esta interrelación, ¿no? Porque también cuando protegemos una ANP, no lo protegemos a las especies en concreto, sino incluso a la interacción que se da y muchas veces al servicio ecosistémico que el área te puede brindar, ¿no? Servicios, por ejemplo, como en la selva, que son los de regulación del clima y el secuestro, por ejemplo, de carbono. Entonces, también el SINAMPE busca la protección de los recursos y al mismo tiempo de los servicios ecosistémicos que nos brindan esos espacios. Ahora, ¿cuáles son los retos del SINAMPE? Lo que estamos viendo otra vez es la proliferación de actividades que afectan la biodiversidad,
presupuesto muchas veces insuficiente porque en nuestro país no hay pues esa visión tanto para ser honesta, de impulsar temas ambientales y de invertir en ellos. Estamos viendo pues cuando vemos el tema de los defensores ambientales, amenazas a la integridad sobre todo de los guardabosques que también se consideran defensores ambientales y también, por ejemplo, la incursión de actividades ilegales en zonas de protección o zonas de amortiguamiento, ¿no? Incluso en ANP donde no se permite pues ningún tipo de actividad económica, porque sabemos que hay ANPs de uso directo y de uso indirecto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, hablamos de la articulación que busca el Estado para gestionar un elemento tan clave, un recurso tan clave como es el agua, ¿no? Y cómo se conserva pues dentro de su fuente y en nuestro país se ha adaptado al enfoque de protección por cuencas o gestión por cuencas del recurso hídrico. Y también buscamos proteger los bienes asociados al recurso hídrico, como pueden ser las quebradas, los lechos del río, los cauces, ¿no? Y lo interesante de la gestión del recurso hídrico es que al ser un tipo de recurso que genera el interés y es necesario para tantas actividades, es aquel, digamos, sistema donde se dan, en mi opinión, mayores espacios de articulación entre el Estado y también entre privados, ¿no? Para poder tratar de eh, copar, por así decirlo, todas las necesidades que pueden existir en una misma zona, ¿no? Me refiero a la cuenca en sí, ¿no? Autoridades dentro de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, tenemos al ANA, ¿no? Y como el ente rector máximo, el ANA está adscrito al Midagri, ¿no? Se considera la autoridad técnico-normativa y que debe coordinar las actuaciones de autoridades ya de niveles como, por ejemplo, más regional o local, como puede ser la Autoridad Administrativa del Agua, los órganos desconcentrados, y las autoridades también locales del agua, ¿no? Y se entiende que es algo muy interesante que tiene Lana, tiene como una especie de descentralización de sus funciones y sus entidades, ¿no? Pero igual se entiende que la sede central es aquella que tiene que coordinar la actuación de los demás. Ahora, cuando hablamos de retos del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, tenemos que hay aprovechamiento poco sostenible del recurso hídrico, tenemos varios conflictos por el uso del recurso hídrico, también hablamos de una entidad no muchas veces con el presupuesto suficiente para hacer acciones de control o de monitoreo de la calidad del recurso, se enfrenta pues al deterioro de la calidad del recurso por la contaminación misma tanto de la población y sus malas praxis, como de, por ejemplo, las actividades económicas, ¿no? Y tenemos el estrés hídrico, sobre todo en aquellas cabeceras de cuenca o aquellas zonas en las cuales van a considerar que nace pues el agua que va a discurrir por las cuencas, ¿no? De hecho, con los efectos del cambio climático sabemos que el recurso hídrico cada vez más escasea, lo cual genera pues que implique un mayor reto poder coordinar dentro de estos espacios que han sido diseñados desde siempre para la gestión del recurso, ¿no? Y el CINIA, que es un sistema a veces que un poquito no se le da la atención debida, pero es un sistema súper importante en el cual se busca generar la información y poner a disposición de la población la información sobre aspectos ambientales, o sea, sobre todo aquello que tiene un aspecto ambiental. Entonces, se entiende que la finalidad del CINIA como sistema era el poder sistematizar y permitir el acceso y distribución de información ambiental y el intercambio rápido de esta información. ¿Para qué? Para que la población sea parte de la toma de decisiones. Otra vez, eso lo voy a repetir incluso como un lorito, ¿eh? Yo no puedo decidir si no tengo información. Y si alguien me restringe el acceso o alguien no me pone la información a disposición, se entiende que está restringiendo mi derecho a la participación. Y al restringir mi derecho a la participación y a la toma de decisiones, también muchas veces lo que está restringiendo es mi derecho a reclamar, a negociar, por ejemplo, pedir o recurrir, por ejemplo, a instancias jurisdiccionales para pedir, por ejemplo, el restablecimiento de mi derecho a un proceso equilibrado. Entonces, de por sí, el cine es un sistema que se mira un poco de reojo y no se le da mucha atención, pero es un sistema clave dentro de lo que implica la gestión y la gobernanza ambiental. Los retos del cine están vinculados también a la poca sistematización de la información, a que muchas veces tiene información muy desactualizada
Y creo que uno de los más grandes, y es una costumbre en nuestro país, es el tema de la negativa del funcionario a brindarte la información, lo cual también está vinculado a un enfoque digamos, gobierno abierto y de rendición de cuentas. Muchas veces el funcionario público está acostumbrado a no rendir cuentas a la población de las decisiones que toma, ¿no? Para no ser objeto, por ejemplo, de crítica o de censura. Entonces es más fácil restringir el acceso a la población, alegando diferentes tipos digamos, de limitaciones que puede haber en el marco de la normativa que regule este acceso, ¿no? Que vamos a ver más adelante, hasta el final de la clase, pero como les digo, es un reto del CINIA también, sobre todo es un funcionario o un Estado o un aparato estatal no acostumbrado a poner a disposición de la población la información que les de interés, ¿no? Para tomar decisiones. Y cuando, por ejemplo, hablamos del SINAFOR, se entiende que es un sistema que lo que busca es la articulación y coordinación y colaboración para gestionar adecuadamente los recursos forestales y de fauna silvestre. Si bien les dije que el SINAFOR no forma parte del SNGA, yo siempre incluyo ese sistema porque de todas maneras es un sistema altamente vinculado a temas ambientales. Entonces tiene una coordinación muy cercana con el SNGA, ¿no? Y dentro del SINAFOR tenemos autoridades como por ejemplo CERFOR o SINFOR, y en el caso de CERFOR, que es el ente rector del sistema, también está escrito a Midagri, es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional y que dicta las normas y establece pues, el procedimiento a su cargo. También CERFOR se considera autoridad de fiscalización para ciertos temas. Algo interesante entre CERFOR y OSINFOR es que se considera que OSINFOR, de hecho la ley establece así de creación, va a supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y fauna, perdón, de fauna silvestre y recursos forestales, ¿no? Que, digamos, provienen o tienen su fuente de obligaciones en un título habilitante, que puede ser una concesión como un permiso. Mientras que CERFOR tiene un enfoque de fiscalización aparte, adicional a este más amplio, respecto en general de gestionar el adecuado uso de estos recursos forestales y de flora y fauna silvestre, y también tiene mayor incidencia, por ejemplo, en los temas de tala ilegal, donde claramente OSINFOR no puede actuar porque está limitado en la medida de que aquí no hay título habilitante, ¿no? En ese caso, CERFOR es el que, aparte de ser ente rector del sistema, también se considera una EFA que cumple un rol relevante, ¿no? En esta lucha contra actividades ilegales. Y el reto del SINAFOR lo que estamos viendo es pérdida de especies endémicas, problema de blanqueamiento de la madera, el mal uso de estas vías para el transporte de madera. Otra vez, en temas ambientales tenemos insuficiencia en recursos y la incursión pues, y deforestación por actividades ilegales o incluso aquí el cambio de uso de suelo, ¿no? Incluyendo esa normativa que se dio por el cual pues, tú podías simplemente cambiar el uso del suelo y deforestar pues, parte de la selva para establecer zonas agrícolas en suelos donde que claramente no han sido pues pensados o de hecho son aptos para ese tipo de cultivos, ¿no? Entonces, esto a nivel del SNGA, ¿no? O sea, cuáles son los sistemas, cuáles son los retos, cuáles son los entes rectores y cómo se vincula entre ellos, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos de política ambiental, el primer instrumento, sí, marco que hay que ver, siempre va a ser la Política Nacional del Ambiente. Pero antes de eso, una pequeña precisión. La Ley General del Ambiente, en el artículo 16, cuando define lo que es un instrumento de gestión ambiental, no sabe, y generalmente pensamos siempre en certificación, en guías, en ellas, nos habla de medios operativos, porque va bien amplia la definición, que son diseñados, normados y aplicados para el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente. ¿Ya? Y nos dice que son varios, y dentro de instrumentos de gestión ambiental está el SEIA, está la zonificación forestal, está, por ejemplo, la fiscalización misma, está la gestión de recursos hídricos, entonces se entiende que todo aquel medio operativo diseñado o normado o sistema creado se puede considerar también un instrumento de gestión ambiental, en el sentido amplio que nos da la LGA en su artículo 16, ¿no? Pero se entiende que tenemos que tener un instrumento guía de la actuación de las entidades públicas. Y este instrumento guía viene dado por la Política Nacional del Ambiente. Teníamos una en el 2009
y que fue actualizada en el 2021, producto también de este proceso de adhesión a la OSD, ¿no? Eh, un poco de contexto, la Constitución nos dice que el Estado va a determinar una política nacional del ambiente, que va a promover el uso de los recursos naturales. La Ley General del Ambiente también en esa línea nos va a decir de que tiene que haber una política nacional del ambiente. Entonces, en el año 2009 se aprobó la primera política nacional del ambiente que tenía ciertos ejes de desarrollo, pero que no seguía mucho la estructura de diseño de una política o de una intervención del Estado que se sigue, por ejemplo, en los países que han sido desarrollados y que han sido parte de la OECD, ¿no? De hecho, muchos hemos concebido una política como algo deseable, ¿no? O como una especie de directriz de algo que tú quisieras alcanzar. Sin embargo, actualmente las políticas se consideran como intervenciones del Estado bien diseñadas, bien pensadas, que están orientadas a resolver problemas públicos, ¿no? Y que se van a sustentar sobre todo en evidencia. Entonces, en el año 2018 se da el reglamento de políticas nacionales y que determina la estructura que deben tener las políticas públicas, ¿no? Que nos habla de una estructura basada en la definición de causas del problema y también de los efectos del efecto de efectos. Entonces, y también en base a ellos establecer objetivos prioritarios. Este reglamento del año 2018, del reglamento de políticas nacionales, nos va a decir y va a dar la orden de que una de las primeras políticas que se actualice sea la política nacional del ambiente. Y siempre encuentro esta parte bien interesante, porque yo creo que a veces también el querer presionar un poco como Estado y no organizar tanto hace que corras, ¿no? Un poco en cómo vas a finalmente diseñar tu intervención. La política nacional del ambiente, o incluso en general la política, debería basarse en evidencia. ¿Qué hace la política nacional del ambiente que está a contratiempo para poder actualizarse y seguir esa estructura que ahora le está estableciendo esta política, este Reglamento Nacional de de Políticas Nacionales? Lo que hace es busca un documento base y sobre la base de ese documento comienza a generar o engranar evidencia de problemas ambientales en nuestro país. El documento base que ubica es este documento de evaluación de ecosistemas del milenio, que fue un estudio que se hizo en el año 2000 por la ONU, y que en buena cuenta lo que está diciendo es que la presión que ejercemos como especie sobre el planeta está degradando los recursos. Entonces, sobre la base de esta premisa, la política va a comenzar a sacar, ustedes la leen, información de diferentes fuentes, a veces antigua, ¿no? Para decir que tenemos problemas en el tema de tala ilegal, de minería ilegal, de deforestación, de pérdida de especies, y para ir, digamos, sentando las bases de lo que va a ser, o sea, como causas de lo que va a ser la definición de su problema. Y su problema lo define como la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, que afectan el desarrollo de las personas y obviamente eso afecta la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, sobre la base de esa información se define pues las causas del problema, se define el problema y se define que tenemos una disminución de dos cosas, bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Y que esto nos afecta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de acuerdo al problema definido? Es que hay una reducción del bienestar de la población. Como hay una reducción del bienestar de la población, se entiende que se afectan los medios de vida de la población dependiendo de, digamos, tu ubicación como ciudadano frente pues al contexto, ¿no? Al problema, o también puede ser que lo que se afecte más que tu medio de vida sea tu capacidad de vivir en armonía con tu entorno. Por ejemplo, cuando hablamos de problemas de deforestación, tal ilegal, minería ilegal, eh, y hablamos de cómo lo viven, por ejemplo, las comunidades nativas que están en la selva, ellos ven afectados los medios de vida, sus medios de vida, en la medida de que, por ejemplo, se impide hacer actividades económicas, como pueden ser, por ejemplo, la pesca, ¿no? Incluso la recolección. Entonces, eh, esto afecta su capacidad de sobrevivir. Si hablamos de, por ejemplo, contaminación del mar, y hablamos de los pescadores, por ejemplo, artesanales, se entiende que en la medida que ellos no pueden salir a pescar, también se afecta su capacidad productiva, su actividad económica y su posibilidad digamos, mantenerse económicamente. eh,
ellos mismos, ¿no? Mientras que si hablamos, por ejemplo, de que vivimos climas extremos durante el verano, durante el invierno, sufrimos, por ejemplo, el tema de los huaicos, el tema también muchas veces de que se sale el río, por ejemplo, se acerca a las zonas de aquí de Lima, o por ejemplo, cuando estamos cerca a una fábrica, y que está contaminando demasiado, lo que sentimos más es una afectación a nuestra capacidad de vivir en armonía con nuestro entorno. Entonces, lo que la política dice es todas las causas que hemos mencionado, como la deforestación, por ejemplo, la pérdida de especies, incluso las actividades ilegales, van a hacer que perdamos bienes y servicios y esto va a repercutir en que nuestro bienestar se va a ver reducido. Y dependiendo, valga la redundancia, si dependemos demasiado del ecosistema, eso se va a ver como una pérdida económica a mis medios de producción o también se puede ver como una pérdida al bienestar que yo tengo de vivir en armonía con mi entorno, ¿no? Entonces, las causas del problema solamente rápidamente para decirles, la pérdida de diversidad biológica, comportamientos no sostenibles, débil gobernanza ambiental, procesos productivos no eficientes, riesgos por cambio climático, deterioro de la calidad ambiental. Y esas causas, en general, lo que van a generar es el efecto que les he dicho, que es esta reducción del bienestar de la población, y ante ello, el Estado tiene que intervenir y se diseña una intervención estatal. Y para eso yo comienzo a establecer objetivos prioritarios. Se entiende como cursos de acción que tiene que tomar pues, el Estado para dar solución a estas causas, ¿no? Entonces tenemos un diagnóstico del problema que viene conformado por las causas, el problema y los efectos. Establecemos ante ello objetivos prioritarios, es decir, cursos de acción para resolver las causas del problema y estos objetivos prioritarios van a depender de que una entidad, y aquí viene el vínculo con el SNGA, brinde una acción en concreto que es un servicio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el problema de la pérdida de diversidad biológica como causa del problema que nos está afectando, se entiende que el objetivo prioritario podría ser mejorar la conservación de la especie, ¿no? Y la genética. Por ejemplo, reducir los niveles de deforestación y degradación, ¿no? Por ejemplo, reducir la contaminación. Si hablamos, por ejemplo, de la causa del problema, como procesos productivos, ¿no? Perdón, deterioro de la calidad ambiental, tenemos el tema de incrementar la exposición de residuos sólidos, reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, ante esos supuestos, tenemos que alguien tiene que darnos una acción para alcanzar este objetivo. Y esta acción viene dada por un servicio. Y aquí es la vinculación, como decía, con el SNGA. En el SNGA, los temas funcionales que hemos visto, tenemos a entidades que están desarrollando actividades que en buena cuenta se entienden como servicios para la población de cara a la protección ambiental. Entonces, los sistemas funcionales que hemos visto junto con el SNGA lo que van a hacer es dotarnos de los servicios que nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que a su vez están buscando solucionar las causas del problema, para eliminar el problema. Entonces, por ejemplo, si queremos mejorar la conservación, alguien tiene que hacer la vigilancia y el control en ANPs. ¿Quién lo está haciendo? El CERNAM. ¿A través de qué? A través de, por ejemplo, las entidades, los guardabosques y también el funcionamiento del SINAMPE. Si queremos reducir, por ejemplo, la contaminación del aire y el agua, lo que vamos a hacer es una actividad de supervisión. ¿Quién lo va a hacer? El OEFA y los CEFAS a través de el CINEFA. Si, por ejemplo, queremos fortalecer la gobernanza ambiental en materia de fiscalización para mejorar el comportamiento ciudadano, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer capacidades. ¿Y quién va a hacer esto? El ente rector, el OEFA, a través del CINEFA. Entonces, si nos damos cuenta, finalmente entendemos muchas veces la gestión ambiental como aspectos separados, cuando en el fondo todo es altamente vinculado y unido, ¿no? Se entiende que esas entidades y estos sistemas sirven para brindar los servicios que a la vez responden a objetivos que van a dar solución a las causas. Entonces, por eso se dice que los sistemas funcionales en materia ambiental, todos ellos están orientados al cumplimiento de la política nacional sectorial, que en este caso es la política nacional del ambiente. Y haciendo esta explicación se cumple aquello que les dije desde el inicio, cuando veíamos el tema de, cuando veíamos el tema de la definición misma de un sistema funcional, ¿no? Cuando les dije que tenían por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas. De esta forma es como se cumple ese enunciado. Ya. Eh, ya.
Pero ahora, no solamente se cumple ese enunciado con esas acciones, sino que también se entiende que son instrumentos de política, o sea, son instrumentos de política nacional el establecer estrategias. Entonces, en nuestro país hay dos principales estrategias. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, perdón, al 2021, que requiere una actualización, por así decirlo, pero que se da también en el marco del Convenio de Estrategia de Diversidad Biológica, y lo que busca obviamente es proteger los recursos la biodiversidad para asegurar pues la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, se entiende que los recursos deben ser manejados bajo un enfoque más integrado, un enfoque de en sí cuál es el lugar del recurso dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, esta estrategia nacional que tenemos al 2021 está reconociendo de que tenemos muchas amenazas que afectan la posibilidad de mantener como país nuestra biodiversidad. Amenazas que se han ido incrementando, perdón, que se han ido incrementando. Actividades, por ejemplo, como les dije, la deforestación, el cambio de uso de suelo no autorizado, los cultivos ilícitos, la extracción y comercio ilegal de especies, ¿no? Y de recursos, está afectando la posibilidad que tenemos de proteger. Entonces, frente a, por ejemplo, la cada vez más mayor atracción que puede sentir la población, a este tipo de actividades, queremos fomentar nuevas oportunidades para conservar. Entonces, ¿qué queremos? Incentivar más la valoración de servicios ecosistémicos. Queremos, por ejemplo, impulsar negocios vinculados con la biodiversidad. Queremos promover mejor el manejo forestal de las comunidades. Queremos, por ejemplo, encontrar financiamiento para actividades de conservación de bosques, ¿no? Y, por ejemplo, también para ello vamos otra vez a recurrir al tema de gestionar las áreas naturales protegidas y establecer documentos de planificación como los planes maestros, ¿no? Que en buena cuenta lo que van a hacer es como una hoja de ruta de aquellas actividades que pueden ser realizadas dentro de una ANP, sin afectar demasiado la finalidad de conservación que es propia de este espacio, ¿no? Y algo que quizás no se ve como parte también de una estrategia de manejo de la biodiversidad es el tema de establecer un sistema de concesiones. Pero sí es importante. ¿Por qué? Pero cuando yo establezco un sistema, por ejemplo, de concesiones, incluyendo la concesión forestal, lo que trato de hacer es normar el aprovechamiento que está haciendo el particular respecto del recurso. Le establezco límites para que, por ejemplo, él no deprede este recurso. Entonces también es una estrategia de conservación. Entonces, también, por ejemplo, el hecho de establecer concesiones para conservación, para ecoturismo, también son formas en las cuales se busca sacar provecho o generar que el particular pueda sacar provecho del ecosistema sin maltratarlo demasiado, ¿no? O sin depredarlo. Otra estrategia importante que tenemos también en el marco de instrumentos de política ambiental, tenemos pues la lucha contra el cambio climático y el marco normativo que lo regula. Tenemos una ley marco sobre el cambio climático y una estrategia nacional contra el cambio climático. Respecto de la ley marco, lo que en buena cuenta la ley quiere que todavía es una ley que puede ser objeto de alguna mejora, pero que en su momento es saludable que tengamos una, es hacer consciente a nuestro país, a las autoridades y a la población de que tenemos que incentivar la incorporación de medidas de adaptación y de mitigación frente al cambio climático, tanto en los proyectos de inversión como en las políticas, estrategias y programas. ¿Cómo puedo ver esto, por ejemplo, en un proyecto de inversión? Cuando se establecen estrategias o se tiene un enfoque para evaluar el impacto de la actividad frente al cambio climático, sea sobre todo en aquellas actividades donde el impacto va a ser mayor. Por ejemplo, en el caso de minería, se tiene que evaluar a nivel de certificación el impacto, por ejemplo, de la escasez o el estrés hídrico al momento de aprobar los compromisos para el aprovechamiento del recurso para no entrar en conflicto con la población específicamente, porque como les dije, todos quieren acceder al recurso, pero el recurso está cada vez más limitado por el contexto climático que vivimos. Entonces la ley hace consciente que el Estado tiene que establecer políticas ambientales sectoriales, incluso también transversales, respecto el impacto o los efectos del cambio climático sobre diferentes actividades productivas, ¿no? De igual manera, también los proyectos de inversión tienen que interiorizar que este es un impacto que se va a dar sobre ellos, ¿no? Y que se pide que se tenga un enfoque de entender la diferencia entre medidas de adaptación y medidas de mitigación. Nuestro país es un país altamente sensible al cambio climático. Tenemos un territorio bastante heterogéneo.
Entonces, hay que tratar de fortalecer las capacidades de la población, quizás en aspectos también incluyendo el tema de infraestructura, ¿no? Tenemos siempre en verano el tema del desborde de los ríos. Entonces, se podría pensar también en el generar infraestructura de resiliencia, o sea, que haga más resilientes estos espacios donde vive la población frente a los impactos que va a generar el cambio climático, ¿no? Y también eso tiene que ver con la forma en la que se da el desarrollo dentro del territorio. ¿No? Y también ir pensando ya en ciudades que sean sostenibles, ¿no? Con más espacios verdes, con menos, por ejemplo, con menos tráfico, ¿no? Donde se priorice más el tema digamos, la movilidad sostenible, ¿no? En el tema de mitigación, esto va más que todo para los proyectos, programas o incluso actividades económicas que sí están en posibilidades de generar gases de efecto invernadero. Entonces, en esos casos creemos que se adopten medidas de manejo para tratar de reducir este impacto, pero también queremos tener espacios de conservación. Como les digo, no queremos perder territorio forestal porque de alguna manera nos brinda un servicio como es el incremento de los sumideros o la captura de carbono, incluso la regulación del clima. Queremos también, por ejemplo, migrar hacia un cambio de matriz energética para priorizar el uso de energías renovables. También queremos evitar, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, que finalmente lo que está haciendo es darle pues al suelo un único uso y después de eso lo que va a haber es pues la pérdida de nutrientes de ese suelo que va a quedar pues inservible y que va a tardar muchos años en recuperarse, ¿no? Y la ley determina eso y esto es operativo a través de estrategias nacionales, ¿no? Tenemos una estrategia nacional hasta el cambio climático al 2050, que lo que busca es la reducción de los riesgos e impactos mediante acciones de gestión integrada, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que queremos reducir el aspecto de vulnerabilidad en nuestro país y queremos, como les dije, conservar mejores reservas de carbono y tratar de reducir al mínimo las emisiones de GI, ¿no? Buscando muchas veces financiamiento internacional o introduciendo incentivos. Entonces, esa estrategia nacional de cambio climático al 2050 tiene objetivos. Perdón, tiene objetivos prioritarios, como por ejemplo reducir el riesgo climático a sujetos vulnerables, mitigar las emisiones de GI y procesos energéticos. Podemos pensar, por ejemplo, en el aspecto de refinación de hidrocarburos, también cuando se genera energía eléctrica termoeléctrica, reducir las emisiones de transporte a nivel nacional, el tráfico nada más que tenemos aquí en la ciudad, reducir las emisiones de GI por el uso de suelo, el cambio de uso de suelo, también reducir, por ejemplo, las emisiones de GI en la agricultura y reducir también las emisiones de GI por el uso de productos químicos, ¿no? Y obviamente queremos también mejorar la gobernanza. Una buena forma interesante digamos, asegurar la conservación y también que que haya mayores espacios para conservación y que se genere este servicio ecosistémico de captura de carbono son los proyectos RED, ¿no? Que lo que buscamos aquí es inversión que sobre todo se da en las ANPs, donde la población que es parte de ella busca alternativas de producción, o sea, formas en las que ellos produzcan de manera sostenible sin afectar o deforestar la zona. O sea, la inversión en proyectos, por ejemplo, de conservación de la biodiversidad sea a través de proyectos red o fuentes de financiamiento distintos, o incluso el mecanismo de pago por servicios ecosistémicos, como son, por ejemplo, los merece, lo que buscan es que ante tanta tentación que puede ser el mirar actividades ilegales, finalmente la población se quede haciendo actividades que sean compatibles con el ecosistema y que no se conviertan en actores que contribuyan pues a la afectación al ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de los mecanismos red, eh, lo que se busca es evitar la deforestación y degradación de los bosques y incentivar la gestión sostenible dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, mediante financiar a través digamos, entidades externas, actividades como el turismo sostenible en ANPs o incluso actividades agrícolas sostenibles y compatibles con las ANPs, ¿no? Proyectos RED se tienen, por ejemplo, en las ANPs como el Bosque de Protección Alto Mayo, ¿no? Financiado por Conservación Internacional, en el Parque Nacional de Cordillera Azul, en Tambopata y también pues en el Parque Nacional de Ibahoja-Sonén, ¿no? Financiado también por AIDER. Entonces, queremos incentivar este tipo de espacios para conservar el ambiente. Otra forma muy interesante también de conservación viene dado por el establecimiento de las reservas indígenas y la protección a los pies.
Pueblo indígena sabemos que es aquel que se autorreconoce como tal, que tiene una cultura propia, que se encuentra en posesión de su tierra, ¿no? Y que es reconocido por el Estado. Respecto de los pies, sabemos que son aquellos pueblos que pueden estar en situación de aislamiento o de contacto inicial. Cuando hablamos del aislamiento, se entiende que son aquellos que, por ejemplo, han decidido pues apartarse completamente pues, de nuestra sociedad, ¿no? Y que mantienen sus propias dinámicas sociales, mientras que cuando hablamos de contacto inicial son aquellos que, digamos que si bien han iniciado un contacto y puntualmente con nuestra sociedad, se entiende que igual mantienen su derecho de mantener cierta independencia respecto de nosotros, ¿no? Y las dinámicas sociales que tenemos. Entonces, cuando establecen, por ejemplo, los PIASI, ellos se establecen en zonas denominadas como reservas indígenas. ¿No? En las reservas indígenas que se crean por decreto supremo, en estas zonas para proteger a los PIASI de, por ejemplo, cualquier enfermedad que les pueda generar el contacto con nosotros, porque recordemos que al haberse apartado de la sociedad, ellos quizás no han generado los anticuerpos que tenemos nosotros como ciudadanos frente a enfermedades como la gripe, no sé, pues incluso, por ejemplo, el tema se me ocurre, ¿no? La gripe, incluso la viruela, la varicela, ellos no tienen esas defensas, entonces son población altamente vulnerable, ¿no? Pero al mismo tiempo de que queremos proteger su salud y su bienestar y su integridad física, lo que también hacemos a través de la creación de reservas indígenas es proteger espacios ricos en biodiversidad. Un ejemplo de esto es el Parque Nacional de Sierra del Divisor, ¿no? Que está muy vinculada con la Reserva Indígena Isconagua y que dentro de todo también es un espacio que se protege. Frente a ello, de todas maneras, siempre va a haber amenazas de estas iniciativas legislativas que vemos por parte de algunos congresistas de querer crear pues sus carreteras, no sé, pues, que conectan, que conectan parte de Puerto Maldonado con Brasil, que en verdad, si uno llega a analizarlas desde el punto de vista económico, no son pues digamos que rentables o económicamente viables, ¿no? Y que en el fondo están encubriendo, pues, formas en las cuales estaríamos incentivando más bien actividades ilícitas, o por ejemplo, la trata de personas, o incluso podría ser el tema del transporte ilegal, pues, de recursos o también de mercancías, ¿no? Pero como les digo, más allá de este tipo de amenazas al hecho de crear reservas indígenas, se entiende que también son una forma de conservación, de conservación indirecta. Y llegamos a la parte final de la clase de hoy día, porque les dije que eran varios puntos, muy interesante todo, pero varios puntos, donde hablamos de el acceso a la información ambiental como un derecho, ¿no? Y respecto al acceso a la información ambiental, podemos decir, señalando al doctor como Cohen, que el acceso a la información pública, primero hablamos de esa información pública y luego ambiental, se entiende que es un derecho instrumental. Se dice que es un derecho instrumental porque me permite ejercer, es la base sobre la cual yo ejerzo otros derechos como el derecho a la participación ciudadana, el derecho de acceso a la justicia ambiental y también el derecho a proteger este ambiente sano y equilibrado. Autores, por ejemplo, como Cohen nos dicen que el acceso a la información pública se vincula de manera directa con la posibilidad de solicitar la justicia procedimental y la justicia participativa, ¿no? En este caso, mediante derecho, lo que yo busco es integrar con mi participación, o sea, ser parte de las preocupaciones ambientales y los aspectos sociales, económicos y raciales que se pueden dar en el territorio donde yo vivo, ¿no? Aquí. Por ejemplo, respecto de este acceso a la información pública, la OEA, en temas ya más ambientales, lo que ha dicho es que el ejercicio efectivo de este derecho habilita a los ciudadanos a incidir en la toma de decisiones respecto de las circunstancias que pueden afectar el desarrollo de su vida. Incluso se puede establecer algún tipo de medida y poder hacer un reclamo para mejorar las condiciones en las cuales yo vivo, ¿no? Y de hecho es positivo que la población pueda acceder a la información pública porque se entiende que mejora la confianza que debería existir entre autoridad y población. La CEPAL, por su parte, nos ha dicho que en aquellos países donde existen reclamos o demandas sobre impactos negativos de actividades económicas, este acceso a la información garantiza actuaciones más equitativas y claras, sobre todo cuando lo que se está reclamando es la reparación de daños ambientales generados a la población.
Ya. En nuestro país, este derecho, digamos que tiene un reto adicional, sobre todo en tema ambiental. Y es que muchas veces la información ambiental está dada de forma muy técnica. Entonces, muchas veces no basta con la sola entrega, sino que debería entenderse que la información que se entrega debería ser comprensible. Se entiende que es completamente un reto en nuestro país, pero lo ideal es eso, porque si nos vamos al tema de que me entreguen la información y yo no la entienda, finalmente no estoy haciendo efectivo este derecho, ¿no? Porque no es que me sirva esa información para ser parte de lo que hemos visto, de lo que les decía, que es el acceso a la información, el acceso a la justicia ambiental como parte de poder reclamar daños que se me han hecho, como por ejemplo tampoco podría ser efectivo mi derecho a la participación ciudadana porque no puedo ser parte de la toma de decisiones, como tampoco puedo defender mi derecho al ambiente sano y equilibrado porque no puedo reclamar por ejemplo, aquel aspecto o aquella decisión que me ayuda a mejorar mi entorno, ¿no? El derecho de acceso a la información pública tiene reconocimiento internacional y nacional. Respecto al reconocimiento internacional, se entiende que está comprendido dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente, incluso el Convenio de Aarhus, que más que todo para la Unión Europea también reconoce en términos ambientales, y sobre todo está en la Agenda 2030 como parte del ODS 16 que es paz, justicia y industriales sólidos. Y hay una parte muy interesante de este derecho reconocido en el acuerdo sobre acceso a la información, participación pública y justicia de actos ambientales, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. El debate del Acuerdo de Escazú generalmente se basa en el tema de los defensores ambientales, pero también está parte muy interesante en el tema de la información pública, porque justo aborda lo que yo les estaba comentando, que es una de las críticas de la OSD, que es que no basta con entregar la información, sino que la información tiene que ser traducida en términos comprensibles para la población. La información técnica en estado puro no me sirve para hacer efectivo este derecho. En el reconocimiento nacional tenemos que la Constitución nos dice que toda persona tiene este derecho a pedir sin expresión de causa la información que requiera y la entidad pública tiene pues que entregarla, ¿no? Salvo las limitaciones que puedan establecerse por ley o por seguridad nacional. La Ley General del Ambiente también nos dice que los ciudadanos tenemos el derecho de acceder de manera oportuna a toda la información que se genere sobre políticas, normas o actividades de incidencia ambiental, sobre todo que estén vinculadas a la calidad perdón, en condiciones de calidad e idoneidad, ¿no? Tenemos un reglamento a nivel del sector ambiente sobre transparencia sobre información ambiental que dice claramente que las entidades públicas que tengan información ambiental y que digamos, accedan a información ambiental, posean o produzcan o tengan disponible esta información, tienen que entregarla. La información ambiental, la regla es que es pública, salvo por ejemplo, las excepciones señaladas en la normativa de transparencia, ¿no? La normativa de transparencia, que es transversal a todas las entidades del Estado, lo que establece es el principio de publicidad. Otra vez, estamos ante un Estado en teoría que responde ante los ciudadanos, un Estado que nos rinde cuenta, un Estado con una política de gobierno abierto. Entonces, en general, las entidades públicas tienen que darles toda la información que ustedes como ciudadanos soliciten para poder hacer poder exigir esta rendición de cuentas al Estado. Las únicas excepciones que le pueden alegar son cuando hablamos de información secreta, información reservada o información confidencial. Cuando es secreta, cuando es información vinculada a la seguridad nacional del ámbito militar, cuando es información clasificada en el ámbito de inteligencia, información reservada cuando tiene que ver con información de orden interno, seguridad nacional, relaciones exteriores del Estado, e información confidencial cuando, por ejemplo, hablamos quizás de información sensible con aspectos financieros, industriales o comerciales de un particular, o recomendaciones o consejos del Estado, ¿no? Y un supuesto súper controversial en información confidencial, altamente debatido, es el tema del supuesto de información confidencial que está vinculada a investigaciones en trámite en ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Y que en este caso es aquella información que se puede estar relacionada a cierta data que finalmente va a acabar en un caso en un PAS, en materia ambiental, por ejemplo. Entonces,
Considerando que la regla en temas de transparencia es el principio de publicidad, se entiende que la excepción debe ser la restricción. Y cuando hablo de excepción, de la restricción común, que lo excepcional es que se restrinja, lo que también quiero decir es que cualquier restricción siempre tiene que interpretarse, eh, digamos, de modo muy preciso, en el aspecto de ampliarse a nuevos supuestos, ¿no? Y de hecho, en esa línea va el Tribunal Constitucional, el cual nos dice que este derecho a acceso a la información pública tiene dos fases, ¿no? Una fase positiva y una fase negativa. En la positiva implica la obligación de que tú puedas acceder a la información porque te va a ser entregada por la autoridad. Una tarea de la autoridad, entrega la información. Y en la fase negativa implica la prohibición de que la autoridad te dé cualquier tipo de información falsa, incompleta, fragmentada, indiciaria o confusa. Entonces, tiene que darte información adecuada y tiene que darte la información. Entonces, esa es la tarea que la Constitución le pone al Estado en cumplimiento de este derecho. Como les digo, esta parte de aquí que estamos viendo se refiere únicamente a la posibilidad de acceder a la información. Y no estamos discutiendo todavía la posibilidad de comprender esa información porque nos estamos quedando solamente en problemas con el acceso. Y en problemas con el acceso, muchas veces vinculado a lo que hablábamos cuando veíamos el cine, ¿no? Que es el hecho de que hay funcionarios a los que no les gusta rendir cuentas de sus actividades, a pesar de que están gestionando derechos o materias que son transversales y que también son de interés de todos, ¿no? Entonces estamos quedando recién en la primera parte de la discusión y no hemos ido a la segunda. En la segunda parte de la discusión encontramos aquello que nos dice la OSD y que nos ha dicho también, y que nos menciona el Acuerdo de Escazú, y es el poder comprender o la tarea que debería también entenderse encargada al Estado de hacer comprensible la información ambiental. No solamente basta con que me la entregue y me la entregue completa, sino que tiene que entregármela en términos comprensibles y claros, para que yo pueda hacer efectivo todos mis demás derechos. Entonces, bueno, volviendo al tema. Lo que nos dice el TC respecto únicamente del tema del acceso y la entrega adecuada de la información es que el contenido constitucionalmente garantizado del acceso no solo comprende el acceder a la información, sino que también, que acá nos lo dice, implica de que esta información no tenga que ser entregada de forma fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa o falsa, ¿no? Oportuna o errada. Ahora, las críticas, como les digo, al tema de hacer información pública, sobre todo en materia ambiental, se han dado, pues, perdón, en casos bastante emblemáticos, como por ejemplo lo que pasó con el caso de los habitantes de Loroya en este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que ellos reconocen es precisamente eso, ¿no? Eh, Nos dice que los estados tienen la obligación, la CIDH, de brindar información oportuna sobre las actividades de exploración y explotación de recursos naturales, ¿no? En términos comprensibles y en un lenguaje accesible. O sea, todavía estábamos como país en el reto de poder acceder a la información y accederla completa, y ya nos están diciendo que deberíamos estar discutiendo el que esta información sea entregada en términos comprensibles para cualquiera, sobre todo para aquel que va a ser afectado. Entonces, en el caso de la Oroya, el Estado lo que decía es que estaban normados los estados de alerta, de que ellos daban, por ejemplo, de que ellos emitían alertas respecto de la calidad del ambiente cuando se excedían los estados de alerta de la operación que existía el complejo metalúrgico. Y lo que la población alegaba en todo caso era que igual como que la información era tan técnica que no llegaban a entender bien el impacto que ese tipo de actividades estaban generando sobre ellos. Entonces, lo que la CIDH finalmente concluye es que el Estado peruano sí incumple su deber de garantizar el acceso a la información pública porque no adoptó medidas suficientes para que la población de Logroño acceda oportunamente a esta información de la calidad del aire y el agua, para conocer bien cómo esta afectación a estos componentes estaba poniendo en vida su integridad y también su vida, ¿no? Entonces, lo que dice es que el Estado futuro no debería incurrir en ese tipo de errores nuevamente. Sin embargo, más allá de este caso aislado, lo cierto es que todavía a la fecha tenemos eso, ¿no? Si podemos analizar lo que están reclamando quizás las comunidades afectadas por pasivos o quizás por actividades que les preocupan, es que si piden información al Estado, el Estado les suelta los informes, los reportes, lo que sea, ¿no? Pero necesariamente no es que lo estén comprendiendo. Muchas veces eso va a llevar a que tengan que contratar algún tipo de
digamos, apoyo de otros profesionales para hacerlo, pero también va a depender de los recursos de la entidad. Entonces, el Estado en el fondo está incumpliendo su deber en el aspecto de la efectividad de este derecho de acceso a la información pública. Pero como les digo, porque estamos en un nivel de discusión, en un estadio segundo, por así decirlo, del nivel de discusión de este derecho, porque todavía estamos como que peleando o pataleando con el primero, que en sí es simplemente el más básico, que es el acceso, ¿no? Y frente a eso, lo que ha hecho el Estado peruano, por así decirlo, es reconocer de que muchas veces entidades públicas están denegando información. Desde hace unos años no había forma pues, de poder reclamar este aspecto. Entonces, lo que tenemos actualmente, y muy poca gente sabe, es un tribunal de acceso a la información pública, perdón, información pública, TATAIP, ¿no? Que es parte de la Autoridad General de Transparencia de la Información Pública del MINJUS y que es aquella instancia a la cual yo puedo recurrir si es que, por ejemplo, una entidad me ha negado de manera injustificada la información que le estoy pidiendo para lo que yo quiera, sea porque quiero conocer mejor el estado de la calidad ambiental, sea porque quiero conocer mejor las acciones que he implementado frente a una problemática, o sea simplemente porque deseo hacer una investigación, ¿no? Entonces, cuando hay una denegatoria injustificada de acceso a la información pública por parte de cualquier entidad del Estado, cualquier ciudadano puede ir ante el tribunal para reclamar y solicitar que él vea su caso y muchas veces la jurisprudencia de ese tribunal ha ido en esa línea de entender que la información pública, como les dije, se rige por este principio de publicidad, ¿no? Y de máxima divulgación. Y le da la razón al ciudadano de que muchas veces el Estado le está negando de manera injustificada el poder acceder a esta data, ¿no? Entonces, creo que ya estoy sobre la hora, Ryder, ¿no? No, doctora, todavía nos faltan 5 minutos. Ah, ya, pues creo que me dijiste que eran 15 para las preguntas. Ah, ya, doctora, no hay problema. Ah, Entonces ya, puede, ah, ya, porque entonces, algunos estudiantes nada más en ronda de preguntas, por ello, doctora, no sé si puede avanzar con unos dos diapositivas más. ya. Bueno, igual puedo volver sobre el tema, ¿no? Esa, doctora, gracias. No hay problema. Sí, o sea, han sido varios temas hoy día, pero de verdad que muy interesantes. Y de todos ellos yo me quedaría justamente con esta reflexión en un país como el que vivimos, ¿no? Donde, digamos, tenemos varios conflictos ambientales vinculados sobre todo con el impacto de actividades, de actividades económicas y esa preocupación de la población. eh, no estamos atendiéndola adecuadamente. Y sobre todo, creo que de verdad el verdadero reto aquí va a ser el poder hacer o entender que la labor del Estado no está solamente en brindar esta información, sino también en hacer que las personas lo puedan comprender, ¿no? Y parece algo quizás accesorio, pero en verdad es algo muy fundamental, porque si yo no puedo entender la información que se me está dando, por más técnica que ésta sea, y por más engorroso, o costoso o difícil que pueda ser el Estado, finalmente se me está perjudicando a mí como ciudadano y lo que se está afectando es esta posibilidad que yo tengo de ejercer este derecho que, como les dije de un inicio, es algo bastante instrumental. Yo, por ejemplo, no puedo ir a reclamar si me están contaminando. Yo, por ejemplo, no puedo poner un límite específicamente. No puedo, por ejemplo, emitir una opinión respecto de alguna normativa, alguna estrategia, alguna política, algún plan vinculado a temas ambientales dentro de mi área digamos, de mi circunscripción y al mismo tiempo tampoco puedo saber si finalmente estoy teniendo un ambiente adecuado para mi desarrollo. Y eso fue precisamente lo lo que reconoce la CIDH que pasó en Loroya, ¿no? El Estado daba las alertas, el Estado daba la normativa, pero esa normativa no estaba siendo traducida en términos comprensibles para que la población pudiera pues entender la afectación que se estaba generando sobre ellos, por ejemplo. Quizás no sabían que la afectación al aire o al agua les iba a generar algún problema de salud, respiratorio, cáncer, tumores, ¿no? Incluso problemas de desarrollo, incluso de reducir su esperanza de vida. Entonces, esa comunicación que debía existir para que ellos, por ejemplo, pudieran reclamar, pedir fiscalización, impugnar, rechazar la actividad, no se estaba cumpliendo en este caso, ¿no? Y eso es precisamente la crítica que en buena cuenta está haciendo la CIDH, le está pidiendo
al Estado peruano que haga una reflexión respecto de esto, ¿no? Que es un llamado de atención de fondo sobre el derecho. Pero que todavía yo lo siento, al menos esa es mi opinión, como que una discusión muy avanzada para el estado de debate que tenemos actualmente, ¿no? Ante la negativa de un del funcionario público que no quiere rendir cuentas, tenemos un tribunal, pero todavía pues no estamos discutiendo el tema de darlo. Y esto creo que también sería importante, o se resaltaría más si se llegara a suscribir el acuerdo de Escazú, ¿no? Porque también tiene una parte muy específica en la que resalta el tema de la importancia de saber traducir en términos claros los aspectos técnicos ambientales para que la población pueda tomar conciencia de lo que está pasando dentro, pues, de su territorio.